siempre son para mezclar, ¿no? Obviamente con la formación de los polvos, obviamente porque viene en una forma pulverizada, ¿no? Esa es una característica. Entonces, por lo general viene para diluir, ¿no? También, pero de una forma distinta a lo que son las suspensiones. Las suspensiones decíamos que también vienen una parte sólida en forma de polvo, pero que se administra con cierta cantidad de líquido en la cual no se puede sobrepasar, ¿no? Para que contenga principalmente la cantidad de dosis exacta, ¿no? En cada toma, ¿no? Que, por ejemplo 5 ml contenga la cantidad necesaria de lo que es el principio activo y esa dosis sea la suficiente para ejercer el efecto farmacológico. En cambio aquí en los polvos pues, pueden mezclarse con cantidades de líquido variables. Preparados generalmente vienen como suplementos vitamínicos, suplementos o complementos alimenticios o algún otro tipo de compuestos que son para principalmente ayudar a fortalecimiento o carencias nutricionales, ¿verdad? Igualmente los granulados pues son formas sólidas, vienen en forma de, como su nombre lo especifica, gránulos que también se pueden diluir o mezclar o consumir de forma directa, ¿no? Obviamente todos ellos tienen, ¿no? Excipientes o vehículos que le ayudan a ser absorbidos y también pueden venir en forma de algunos compuestos granulados como efervescentes. Ya todos conocemos cómo son los efervescentes. Se lo diluye en agua y generan esa efervescencia como este gas, ¿no? Que despiden al diluirse, ¿no? Al desintegrarse. Los liofilizados, que vienen a ser unos compuestos que tienen una particular elaboración, principalmente por el método que se utiliza, ¿no? Que es un desecado prácticamente, una deshidratación que se hace al vacío de estos compuestos para que el elemento a ser administrado sea mejor absorbido. En los medicamentos son compuestos entonces que tienen una parte o tienen una composición más que todo de desecación o deshidratación de sus componentes. ¿Ya? Esa es una característica. Algunos compuestos liofilizados también vienen para ser mezclados y administrados en forma de inyectable, posteriormente utilizados o mezclados, con agua destilada o un vehículo preparado específicamente para ser administrado, pero el compuesto es un polvo más seco, por decirlo así, ¿ya? Específicamente para ayudar a la absorción de estos compuestos, que generalmente son compuestos que tienen características oleosas, ¿ya? Características oleosas y también pueden ser características de depósito, o sea que al ser administrado ya por la otra vía, por ejemplo la vía parenteral, van a también tener un tiempo de absorción, ¿ya? Se deposita en el organismo a través de una inyección intramuscular y de a poco se va liberando su contenido. Por eso son las formas que vienen, un ejemplo, digamos, de los compuestos liofilizados que vienen en la forma para ser administrado por la vía parenteral. En los que son por vía oral, estos compuestos vienen a tener la misma fabricación, o sea, la misma desecación, la misma deshidratación por vacío también, pero son administrados directamente en forma de polvo, ¿ya?
o en algunos casos algún comprimido específico. En nuestro medio casi no hay compuestos liofilizados que vengan a formar o a ser vendidos, ¿no?, como formas farmacéuticas específicas, así en forma ya sea de alguna grajea, de algún comprimido, de alguna tableta, ¿no? Los que llegan generalmente son para ser mezclados con otro líquido y ser administrados por vía parenteral, principalmente la intramuscular, en forma de medicamento o principio activo de depósito para ser liberado en cuestiones de horas. De ahí cumple un efecto farmacológico deseado de acuerdo a la absorción que tenga este medicamento, ¿ya? Hay algunos compuestos que se lo administra, por ejemplo, y se absorben en el transcurso de 12 horas. Entonces, quiere decir que en esas 12 horas se va liberando el compuesto de a poco la dosis, pero mantiene una biodisponibilidad aceptable en el plasma, que en el transcurso de esas 12 horas va ejerciendo su efecto farmacológico deseado, ¿ya? Entonces, por eso se les llama también de depósito. Dentro de lo que son las otras formas sólidas orales, tenemos también la vía sublingual. Doctor, ¿Sí? dice algunos compañeros que si los puede aceptar, por favor. No pueden ingresar. Ajá, si lo puedo hacer, no, que lo acepten su cortejo. Ya, no tienen. Yo le voy a aceptar la conexión, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Ya Gracias, está. doctor. Muy bien, tenemos entonces la otra vía dentro de lo que son las vías de administración enteral. Tenemos lo que es la vía sublingual, que también se utiliza, ¿no?, dentro de la administración o la vía de administración de medicamentos. Bueno, no tenemos una gran superficie de absorción, ¿no?, a nivel de la vía sublingual, pero sí hay una característica grande, que hay una buena irrigación. Hay bastante irrigación capilar, principalmente a ese nivel. Por lo tanto, la absorción puede ser también excelente a ese nivel. Además de que hay la vía donde drena, la vía venosa donde drena, en la parte de lo que es todos los vasos sanguíneos, parte superior del cuerpo, incluyendo la que están en esta región sublingual, va directamente a lo que es la vena cava superior, o sea que directamente hay por decirlo así, una absorción directa hacia el torrente principal, ¿no?, sanguíneo, obviamente, es la circulación sanguínea mayor. Entonces, una buena opción, y la absorción suele ser rápida, ¿no? La mayoría de estos medicamentos que se utilizan para la absorción por vía sublingual o para la administración por vía sublingual son de características también oleosas, ¿no? Tiene que tener una característica oleosa para ser administrado por esta vía, y la absorción pues más rápida, ¿no? Más rápida. Por eso es que se puede utilizar en casos de emergencia, una patología. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que se utilizan en el tratamiento de la hipertensión, en la crisis hipertensiva, ¿no?, y que se pueden administrar por vía sublingual para conseguir un efecto rápido, ¿no?, o sea, bajar la presión arterial del paciente, que está muy elevada, de una forma más rápida. Y hay otros medicamentos que se utilizan también como analgésicos, ¿no?, por vía sublingual, para también calmar el dolor más rápido cuando este es intenso, ¿no? Entonces, una buena vía, por la rica vascularización, va a evitar el primer paso de metabolización, eso lo vamos a ver en el siguiente tema, por el primer paso de metabolización, lo que significa que es más directo, ¿no? Su efecto farmacológico también va a ser más rápido.
Es sencilla, cómoda y también no es dolorosa. Dijimos ya el efecto que es rápido y son liposolubles por lo general los componentes que se administran por esta vía. Vienen para la forma farmacéutica, para esta vía de administración en forma de comprimidos, que son pequeños obviamente, bien pequeñitos, gotas y también aerosoles, que se aplican directamente debajo de la lengua. Hay, obviamente, si son comprimidos o si son gotas, en cualquiera de estas formas farmacéuticas que venga, pues tenemos que evitar la deglución del compuesto en cierto tiempo, ¿no? Por lo menos unos 5 a 10 minutos, evitar tragar, como decimos, ¿no? Para que la mayor cantidad de principios activos se absorba por esta vía. Posteriormente a eso ya se puede, en algunos casos, deglutir, tragar, o en otros casos, eliminar el contenido, sabiendo ya que ha habido una buena absorción de la mayor parte del principio activo y que va a cumplir ese efecto farmacológico que estamos buscando con esas dosis administradas. Entonces es una opción. Tenemos la vía rectal también. Esta vía rectal es utilizada también en algunos casos para también de emergencia o de urgencia, o cuando así lo merita el caso por las condiciones del paciente. Entonces se coloca directamente el medicamento en el interior del recto, ¿no? Ustedes ya saben qué tipo de formas farmacéuticas son las que principalmente se administran por esta vía, ¿ya? Entonces, la característica es que podría ser administrado para ejercer una acción local, por ejemplo, en forma de anestésico, cuando hay pacientes que tienen algún proceso a nivel de la región, ya sea anal externa o interna, o a nivel del recto también, ¿no? Vienen en forma de los principios activos como los anestésicos, ¿no? También puede ser utilizado para absorción, para una acción sistémica, ¿no? O también para una acción refleja, como dice aquí, como es la acción de los laxantes, ¿no? Se utiliza en pacientes entonces que tienen el estreñimiento, ya sea crónico o agudo en algunas personas, de acuerdo a la característica, pero esa es una acción local más que todo refleja para producir la evacuación de la ampolla rectal, ¿no? Toda esa arteria fecal que está siendo retenida. Y dijimos los locales, en caso de personas que sufren de hemorroides, por ejemplo, o que ha tenido de repente alguna fisura por algún esfuerzo que ha hecho en la defecación, está causando alguna molestia, se pueden administrar localmente los anestésicos. Y también que viene mezclado con otros principios activos como cicatrizantes, ¿no? O sea, que favorecen una rápida cicatrización de la mucosa para poder aliviar la molestia del paciente. Decíamos también que para acciones sistémicas, ¿no? Se puede administrar principalmente en los niños y en pacientes que no pueden deglutir, ¿no? Aquellos que están semi-inconscientes o inconscientes, o que están con vómitos constantemente. Entonces esos pacientes no se puede utilizar la vía oral, y la vía rectal es una vía alterna, ¿no? Para administrar estos tipos de medicamentos como AINES y principalmente los antipiréticos, ¿no? Que se puede administrar en forma obviamente de supositorio, ¿no? El paracetamol, por ejemplo, se utiliza bastante en forma de supositorio a través de esta vía para bajar la temperatura en los niños, ¿no? Principalmente en los niños. También tiene una absorción rápida, ¿no? Inclusive más que la vía oral, porque también, al igual que en la vía sublingual, va a evitar ese primer paso de metabolización en el hígado. Por lo tanto, tiene una vía más directa en su efecto farmacológico, ¿ya?
Dijimos entonces que en caso de intolerancia con la vía oral o algunas otras condiciones que mencionamos, inconsciencia completa o semiconsciente, cuando sea la más recomendada. La absorción puede ser irregular en muchos casos, o sea, que no se va a absorber todo el principio activo, ¿no? Una de las desventajas, por decir que tiene esta vía, y también que es incómoda, ¿no? La aplicación, que prácticamente con los niños, digamos, hay el problema de que hacen mucha fuerza, muchas veces le puede causar a los niños y a las personas también cierto grado de dolor, y también la incomodidad para las personas adultas, ¿no? Que por lo general tiene que ver tanto con más que todo con las condiciones de intimidad o de vergüenza, más que todo, ¿no? Por parte de las personas para poder utilizar esta administración. Solamente entonces en el caso estrictamente necesario hay que utilizar este tipo de vía. Y además que si, por ejemplo, en caso de fisura más profundas causa más dolor, entonces podría también generar conflictos en las personas, ¿ya? ¿Me están escuchando bien? ¿No? Porque uno dice que no escuchan, yo tengo al menos la conexión Sí, buena. doctor, se escucha todo claro. Sí, doctor, se Revisen los escucha que todo están con claro. problemas de conexión. Sí, doctor, se escucha todo claro. Se Escucha bien nomás, doctor. Se escucha bien. Muy bien. La forma o las presentaciones farmacéuticas que vienen, bueno, la clásica es la del supositorio, una forma de tipo alargado, obviamente, ¿no? Para una fácil administración, vienen algunas soluciones o pomadas principalmente. Lo que más se utiliza son los supositorios y las pomadas dentro de esta vía de administración. Es que son los más característicos en ser utilizados, ¿ya? Obviamente que en cuanto, por ejemplo, a los supositorios, son elementos o compuestos farmacéuticos específicamente fabricados para la administración de esta vía, que obviamente se van a desintegrar por la misma temperatura corporal interna, ¿no? Y al desintegrarse, pues al disolverse, los principios activos van a ser absorbidos. Dentro de las soluciones que hay son principalmente los enemas, que se administran en algunos casos específicos, como por ejemplo para facilitar las evacuaciones de los pacientes cuando hay estreñimiento o cuando se va a hacer algún procedimiento diagnóstico también y se necesita tener la ampolla rectal y los intestinos, el intestino grueso principalmente, sin contenido. ¿Ya? Entonces se puede utilizar también enema en esos dos casos que son la solución, ¿no? Y dijimos también las pomadas, ¿no? Y ya sabemos que son compuestos semisólidos que contienen los principios activos que se colocan directamente, esto principalmente cuando hay estas enfermedades, como las hemorroides que causan dolor principalmente en los pacientes durante las evacuaciones o posterior a las evacuaciones de las heces fecales. Entonces, esto es lo que compete a todo lo que es la administración por la vía oral. Después de esto, perdón, vía oral y la vía rectal. Hasta aquí tenemos todo lo que son las vías enterales, ¿no? Todo lo que se puede, hablamos de la vía oral, hablamos de la vía sublingual y hablamos de la vía rectal. Todas esas son, entonces, componen a la administración de medicamentos por vía enteral. Luego de eso tenemos pues lo que son las vías ya parenterales, ¿no? Esta vía parenterales ya no corresponde a la vía a través de las que vimos anteriormente, ¿ya?
Bueno, este es un resumen que tienen en esta diapositiva, lo que es principalmente la absorción de los medicamentos a través de las diferentes vías que acabamos de ver, lo que es la vía sublingual, la vía oral y la vía rectal, ¿no? La vía sublingual a través de la mucosa bucal principalmente, algunos la vía oral como son a través de la mucosa gástrica, la mucosa intestinal y la rectal a través de la mucosa rectal, ¿no? Hacia por dónde van en la vía de absorción, la vía porta, en la vía oral puede ser directamente absorbida directamente al hígado y de ahí pasa a la circulación general. Y también pueden ocupar la vía linfática, tanto la mucosa oral, la rectal como la vía oral, y posteriormente pasar a la circulación sistémica para cumplir su efecto farmacológico. Eso no sucede, por ejemplo, este tipo de absorción, lo que es la vía sublingual, ya que directamente de la mucosa bucal pasa a la mucosa rectal, y en algunos casos la mucosa rectal también pasa directamente, perdón, a la circulación sistémica, ¿ya? Todo lo que es vía oral tiene que ser absorbido y pasar por el primer paso de metabolización en el hígado y sufrir los cambios metabólicos ahí que tiene cada medicamento que es absorbido por esta vía, y recién pasar el metabolito a la vía sistémica, a la circulación sistémica, y recién cumplir el efecto farmacológico. Entonces, como ustedes pueden ver, en la vía sublingual y en la vía rectal, el efecto va a ser más rápido, la absorción va a ser más rápida y el efecto farmacológico también va a ser más rápido, porque pasan directamente a la circulación sistémica, ¿no? En cambio, la vía oral requiere estos pasos, por lo tanto, el efecto farmacológico que queremos conseguir va a tardar en ser efectivo. Ya puede tardar media hora, una hora, dependiendo del principio activo que estemos nosotros administrando como un medicamento, ¿no? O como medicación. Entonces, es para tomarlo en cuenta eso. Obviamente, la limitación de la administración en la vía del sublingual y en la rectal también es evidente, porque no todos los medicamentos, son muy pocos los medicamentos que vienen para ser administrados por esa vía, si es que queremos conseguir un efecto rápido, ¿no? Un efecto farmacológico rápido. Por lo general, se utiliza otra vía para conseguir efectos farmacológicos más rápidos, y esa vía es la parenteral, ¿ya? Y eso lo vamos a empezar a ver desde ahora. ¿Ya? Todo lo que es la vía parenteral, entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber como características específicas en esta vía de administración? Y empezamos a ver las características que se puede permitir conocer la cantidad de fármacos que vamos a administrar. Nosotros podemos decidir qué cantidad vamos a administrar, ¿ya? Específicamente porque se utiliza la vía por lo general intramuscular e intravenosa, las más utilizadas. Hay otras vías que las vamos a ver también, pero esas son las más utilizadas. Entonces eso se lo hace mediante inyectable, ¿no? Intravenoso o intramuscular. Podemos administrar directamente a la circulación sanguínea, directamente, o algún tejido, ¿ya? Algún tejido. En este caso, la mayoría de los tejidos son los que se ocupan en esta vía, son intramusculares, pero también podemos hacerlo a otros tejidos como de las articulaciones, ¿no? Las articulaciones, cuando se quiere administrar o se hacen infiltrados a nivel de estos tejidos para tratar algún tipo específico de enfermedad. Entonces, también podemos ocupar este tipo de vía. Vamos a decir también que en este caso hay una especificidad en fármacos que no se absorben por vía oral.
Quiere decir que solamente se administran medicamentos, bueno, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, medicamentos que no se absorben por vía oral. ¿Ya? Dijimos anteriormente que no todos los fármacos se pueden administrar por las distintas vías, porque no todos se absorben en igual magnitud en las diferentes vías de absorción o de administración de los medicamentos. Ejemplo, dentro de los antibióticos, por ejemplo, tenemos una clasificación que se conoce como aminoglucósidos. Estos aminoglucósidos no se pueden administrar por vía oral porque no se absorben casi absolutamente nada por vía oral. En cambio, por vía parenteral, estos medicamentos se absorben de una manera amplia. Entonces, la mejor administración, al no ser absorbido por vía oral, pues nos queda la vía parenteral. Lo mismo sucede con algunos otros medicamentos, que cuando ya los veamos específicamente, los vamos, dentro de sus clasificaciones, vamos a saber cuáles son los que se pueden administrar por esta vía más específica. ¿Ya? Entonces, tiene su ventaja, ¿no? Que el efecto farmacológico va a ser mucho más rápido que al ser administrado por vía oral. Hay algunos medicamentos, como por ejemplo, también dentro de los antibióticos, la amoxicilina, que solo se administra, no solo se administra por vía oral, sino también por vía parenteral, de acuerdo al requerimiento también del paciente. La mayoría de los casos se puede administrar por vía oral y en otros casos cuando se requiere un efecto más directo y más potente, pues se puede utilizar por vía parenteral. ¿Ya? Entre la ventaja y ¿no? Una forma más directa y más precisa de administrar todos los medicamentos que se pueden administrar por esta vía, no, pero tiene también su desventaja, ¿no? No depende del paciente, no depende del paciente. Solamente que tenemos nosotros que elegir lo que es más conveniente para el paciente. Les mencionaba, creo que en la anterior clase, cuando hablábamos de los comprimidos, de las cápsulas, ¿no? A veces la gente, principalmente las damas, cuando se le indica un medicamento por vía oral, dice, no tiene mejor inyección, porque primero la gente cree que el inyectable es mejor que un medicamento por vía oral. Se tiene esa idea de que porque es inyectable, porque viene un inyectable para ser administrado por una inyección, creen que el medicamento es mejor y no es así, ¿no? Entonces, nosotros elegimos de acuerdo a la característica de la patología del paciente y de la gravedad de la patología del paciente, ¿no? Si ese paciente requiere que realmente su enfermedad se actúe más rápido porque está la enfermedad más avanzada, está en una etapa de gravedad y que puede complicar la situación de salud más todavía del paciente, entonces nosotros elegimos la vía parenteral porque es una vía más directa de absorción y el efecto farmacológico deseado va a ser más rápido. Sin embargo, ¿no? Y dependiendo también obviamente del medicamento que hayamos elegido para administrar al paciente. Sin embargo, si el cuadro no amerita tanto urgencia, el cuadro clínico, la enfermedad del paciente es leve, podemos utilizar la vía oral o la vía enteral para administrar el medicamento y explicarle al paciente que no amerita, que es lo mismo, ¿no? Y que es mejor administrarlo por esta vía, por parenteral, y no así por la parenteral, porque el efecto es el mismo y no amerita, digamos, estar poniendo o complicándole al paciente con inyectables. No nos olvidemos que los medicamentos, por ejemplo, antibióticos,
tienen horario de dosis, en cuanto a su dosis para ser administrado. Se administran cada 8 horas, cada 12 horas o cada 24 horas, dependiendo del medicamento, ¿no? Entonces, si por ejemplo quisiéramos administrar, el paciente quisiera administrarse algún medicamento, algún antibiótico por vía enteral, pero por vía parenteral, intramuscular, por ejemplo, no lo vamos a estar pinchando cada 8 horas. ¿Quién va a aguantar? Porque el tratamiento no es de solo un día, ¿no? Cuando hablamos de antibióticos, de tratamiento de infecciones, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Uno, o elegimos un medicamento vía oral con una efectividad y una potencia elevada para tratar ese problema, ese proceso infeccioso, ¿no? O dos, le administramos al paciente por vía parenteral, pero no intramuscular, sino vía endovenosa, y ya sea a través de una solución, como son los sueros, ¿no? O se le coloca al paciente lo que se llama un tapón de parina directo en la vena, que lo puede tener 3 días ahí y, a través de ese medicamento, o pero a través de ese elemento, administrar el medicamento, ¿ya? Cuando se quiere hacer un tratamiento ambulatorio y no se requiere que el paciente esté internado, podemos utilizar esa alternativa. Entonces, todo está de acuerdo a las características de la patología del paciente y del medicamento que decidamos utilizar también para el tratamiento. Y obviamente de la gravedad de la patología del paciente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Se utiliza entonces cuando la vía oral también no se puede aplicar, ¿no? Cuando es inaplicable por vía oral. El paciente, dijimos, está con vómito. Un paciente, aunque sea, por ejemplo, que esté con fiebre, ¿ya? Está con fiebre, bien le podríamos dar un paracetamol, un ibuprofeno, un dioxadol en comprimido, ¿no? Por vía oral. Pero resulta que ese paciente está con fiebre y está vomitando. Entonces ya no podemos utilizar la vía oral para administrarle ese paracetamol o ese ibuprofeno o dioxal, la dipirona, el metamizol, ¿no? Que viene. Entonces, aquí ya tenemos que utilizar la alternativa de esta vía parenteral. Y entonces aplicamos un medicamento por vía, de acuerdo a la temperatura del paciente. Si el paciente está con 39 grados, 39,5, está con una temperatura muy alta, queremos entonces una vía rápida y un efecto rápido, entonces utilizamos la vía endovenosa. Si el paciente está vomitando, pero su temperatura está con 38, 38,5, entonces podemos utilizar la vía intramuscular, ¿no? Obviamente que para nuevamente seguir aplicándole los medicamentos, ya no podemos estar pichándola cada rato. Entonces, se le administra un medicamento para cortar los vómitos, también por vía intramuscular o endovenosa, y posteriormente pasamos a la vía oral para que el paciente tome cada 8 horas o cada 6 horas el medicamento de acuerdo al cual le vayamos a administrar, y no lo estemos pinchando cada rato, o evitar también estar utilizando constantemente la vía parenteral porque también tiene sus complicaciones, ¿ya? Como dice ahí, hay riesgo de que se pueda presentar algunos eventos. Entonces, eso está todavía dentro de zonas de desventaja, ¿no? Puede establecerse entonces algunos riesgos. Es un poco más económicamente, también un poco más costoso, no del todo, pero puede presentarse a nivel local de la administración. Por ejemplo, cuando se administra localmente un intramuscular, si no se hace una buena asepsia de la zona donde se aplica el inyectable, se puede dar una infección local, ¿no? Formarse un absceso superficial. Entonces hay que tener cuidado con esto. Puede ocasionar, si elegimos un medicamento erróneo, como ha sucedido en algunos casos, ¿no? Elegir un medicamento erróneo, por ejemplo,
los medicamentos que tienen característica oleosa, ustedes siempre van a ver en las ampollas, dice ahí, para administración, dice, intramuscular exclusivamente. O sea que no se puede administrar por vía endovenosa. Y hay otros que dicen para administración intramuscular e intravenosa. Quiere decir que se puede utilizar las dos vías parenterales para administrar. Y otros que dicen solamente para administración endovenosa. Entonces tenemos que conocer y saber de cuál vía parenteral exclusiva se puede utilizar en cada medicamento de las formas farmacéuticas que vienen exclusivamente para ser administrados por vía parenteral, ¿no? Hay que fijarse que si es solamente para vía intramuscular, se administra por vía intramuscular. Si se puede administrar por vía intramuscular y endovenosa, podemos utilizar cualquiera de las dos de acuerdo a las características del paciente y a la patología del paciente y a la gravedad de la patología del paciente. Y si solo es intravenosa, pues solamente esa vía podemos utilizar. Eso